¿Y si Ecuador, Perú y Bolivia conformaran un solo país? Como sabrán, estos tres países de la actualidad comparten en su territorio la gran cordillera de los Andes, la costa del Océano Pacífico y la rica selva sudamericana, donde los grupos nativos en medio de estas recientes fronteras comparten una identidad cultural y cosmovisión, como los Achuar Suar, los Quichua, los Aguajún, los Aymara, etc. Pero el asunto no solo se queda ahí. Desde tiempos milenarios se han venido desarrollando grupos humanos en estas tres regiones. Algunos se quedarían solo en el comercio e intercambio, y otros que de una u otra manera se llegaron a unir para formar grandes y complejas civilizaciones. Los pueblos lógicamente contemporáneos llegarían a estar hiperconectadas mediante el intercambio. Sobre esto, los casos más famosos son la cultura Caral con la cultura Tzumpa, la cultura Vicus con la cultura Jamacuaque, la cultura Chimor con la cultura Huancahuilca, la cultura Guari con la cultura Tiwanaku, etc. Y otros que llegaron a formarse y o extenderse entre los tres países de la actualidad, como la cultura Chinchipe, que se desarrolló en la selva, entre los que hoy son Ecuador y Perú, hace más de 4.500 años. La civilización Chimor, que se desarrolló en la costa, ocupando el centro y norte del actual Perú, y el sur del actual Ecuador, hace más de 1.300 años. Y la civilización Tiwanaku, que se desarrolló en el Ande, entre los que hoy son Bolivia y Perú, hace más de 2.500 años. Y posteriormente el Tahuantinsuyo, que se daría entre Bolivia, Ecuador y Perú principalmente, y en pequeñas partes de las actuales Colombia, Chile y Argentina. Dicha civilización contaría con un poco más de 100 años de duración, aunque algunos expertos sobre el tema aseguran de que pudo haber durado alrededor de 300 años. Como vemos, gracias a la arqueología se sabe que la costa, Ande y selva, el norte, el centro y el sur de los tres actuales países han tenido intercambios e influencia mutua a lo largo de los siglos. Era al parecer una tradición que una cantidad de personas de alguna comunidad viajaran y se reunieran en una ciudad o templo con otros pueblos, para intercambiar sus productos y conocimientos. El pueblo Chavín fue justamente uno de estos lugares de encuentro, para las comunidades costeros, andinos y selváticos. Estos pueblos y civilizaciones en común son esenciales para comprender y entender más el porqué del desarrollo de la cosmovisión y cultura que comparten tanto Ecuador, Perú y Bolivia a lo largo de su historia. Todo con un proceso de evolución social, entre comercios, alianzas, expansiones y anexiones, dando así vida a nuestros lazos de identidad autóctona entre los pueblos originarios, que no reconocen fronteras geopolíticas recientes. Desde el sur de nuestra Aviala, tres países de la actualidad laten con una misma memoria: Ecuador, Perú y Bolivia, son tres naciones pero con la misma raíz por su pasado, desde tiempos ancestrales. Estuvimos prácticamente unidos antes y durante el Tahuantinsuyo. No es extraño suponer o imaginar de cómo sería si estos tres se unificaran en un solo país plurinacional. De esto, se fortalecería más la cultura de los pueblos originarios, como a su vez, terminaría con las discusiones chauvinistas, vistas mucho por las redes sociales, donde la gente se discute el origen de tales cosas, como comidas, idiomas, danzas, etc. Cosas que evidentemente fueron producto de la raíz y herencia ancestral en común. Esto no se trata de un tema reciente, ya antiguamente han existido planes e intenciones para la reunificación, como la impulsada por el antiguo presidente de Ecuador, Juan José Flores en 1846, que también fue apoyada por Andrés de Santa Cruz, llamada el Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia. Con la gran diferencia de que estaríamos bajo el control de una monarquía criolla, o sea colonos españoles, en ese rumbo sí sería todo un caos, y lógicamente nunca aceptada por nosotros. Mientras que el propósito popular, como siempre fue y ha sido, es que dicha unificación sea exclusivamente con un sentir autóctonista, y no bajo a merced de un movimiento neocolonialista europeo.
El propósito popular es la descolonización mediante esta reunificación, por el legado autóctono que nos enlaza. Bolivia, Ecuador y Perú no son extraños entre sí, somos hermanos, hijos de la misma herencia ancestral, pueblos que aún comparten lenguas, rostro, alimentos, músicas y sobre todo, esperanza. Valle tras valle, surgiendo culturas y civilizaciones que más tarde darían forma al Tahuantinsuyo. La división vino con la colonia española, pero nuestra raíz sigue viva. No solo se trata de nostalgia, se trata de nuestro futuro como pueblos originarios. Juntos, podemos hacer realidad la nación que nuestros abuelos soñaron. En este nuevo país, se formaría una sola moneda, el Muyu, y una sola ciudadanía. El área geográfica sería de 2.640.171 km², seríamos el puesto 10 en el mundo, y puesto 5 en Aviala. Con una población alrededor de 53 millones de habitantes. Donde sus ciudades importantes serían Quito, Guayaquil, Lima, Arequipa, La Paz y Santa Cruz. Educación en lenguas originarias, dentro de colegios y universidades, una red que recupere nuestra sabiduría originaria y la conecte con el mundo. Un sistema de salud que respete tanto la ciencia actual como la medicina ancestral. En el tema turístico, estarían las playas como Salinas y Máncora, sus reservas naturales como las Islas Galápagos y la selva. También por sus complejos arqueológicos, que resalta la ingeniosa arquitectura milenaria. Por nombrar algunos ejemplos, Ingapirca, Cochasqui, Chanchan, Machu Picchu, Líneas de Nazca, Chachapoyas, Tiwanaku, etc. Un país plurinacional que reconozca a sus pueblos originarios, en unir con dignidad, cultura y memoria. El camino es algo largo, pero ya ha comenzado. El tiempo de la reunificación se acerca. Cada vez más grupos y líderes nativos se suman a la causa, para lograr la descolonización, nuestra verdadera independencia y soberanía. Una generación, que ya no se verá como boliviana, peruana o ecuatoriana, sino como tahuantinsullana. Juntos tendríamos uno de los mayores lugares de biodiversidad del continente. La unión permitiría desarrollar una economía propia, justa, comunitaria y soberana, sin dañar nuestro patrimonio. ¿Es acaso que se cumplirá una profecía, dicha por algunos pueblos nativos en Brasil? De que si Ecuador, Perú y Bolivia se unificaran, sería la señal del renacimiento, de la reconquista de los cobrizos por su continente aviallaleno. Algunos lo llaman, el Pachacuti, vinculado a su vez, con la profecía maya del águila, el quetzal y el cóndor, el norte, el centro y el sur de Aviala, volaran juntos. Nuestro legado nunca murió, solo espera que despertemos. La descolonización, un deseo, que inicia contigo.